Bueno, vamos a plantear esto desde la ciencia política, la sociología política y la teoría del Estado. Una tensión central, muy estudiada se puede decir, cómo puede sostenerse un proyecto nacional de largo plazo si el discurso político hay como un tipo de privilegio en el individualismo por encima del colectivo. Y esto tiene que ver una trascendencia importante a la hora de preguntarlo, ¿no? En el caso, estamos hablando exclusivamente en el caso del presidente Javier Milei. Muchos analistas interpretan que existe una contradicción entre dos dimensiones muy importantes. Por un lado, tiene que ver con la narrativa económica y moral basada en el mérito individual, la competencia y la autosupervivencia. Y por otro lado, una promesa histórica, colectiva, convertir a la Argentina en una potencia en varias décadas. ¿Por qué podemos decir que es algo contradictivo esto? Y ahí aparece el problema teórico que uno puede señalar y que nosotros por ahí vemos y analizamos. Ningún proyecto histórico de largo plazo puede sostenerse únicamente desde el individuo en casos aislados, ¿no? Desde la ciencia política tiene bastante desarrollado este tema, ¿no? Y estudiado y debatido sobre todo. Podemos ir nombrando o numerando, ¿no? Número uno, podríamos decir que el individualismo liberal y la ruptura del tejido social son una de las causas que nosotros pretendemos exponer en esto que estamos hablando nosotros, ¿no? El pensamiento libertario radical sostiene que la sociedad progresa cuando el individuo actúa libremente. Bien. Persiguiendo sus propios intereses. Bueno, esta idea tiene raíces en autores como Adam Smith, aunque versiones contemporáneas aparezca reforzada por otros autores como Friedrich Hayek y Murray Rothbard, ¿no? Son algunos de los que van interpretando también esta mirada. La lógica es que se puede llevar adelante esto a través de menos Estado, menos regulación, menos protección colectiva y más competencia individual. Bien. Desde la sociología política esto tiene consecuencias. El sociólogo Emile Durkheim advertía que cuando una sociedad debilita sus mecanismos de solidaridad aparece lo que llamamos anomia. Una pérdida de cohesión social donde cada individuo queda librado de sí mismo y de las responsabilidades, ¿no? Durkheim sostenía que una sociedad no puede mantenerse unida solamente por un interés individual, porque el tejido social necesita, primero y principal, empatía, identidad compartida, cooperación, sentido de pertenencia y sacrificio mutuo. Sin eso, la sociedad deja de pertenecer como una comunidad y pasa a funcionar como una suma de individuos compitiendo que no terminarían en nada, ¿no? Y ahí aparece el núcleo de tu reflexión, de la reflexión de uno, de otros, que podemos nosotros llevar adelante, ¿no? En este mensaje. Si el mensaje, sálvese quien pueda, es un mensaje que queda directamente a uno, lo deja aislado, entonces el horizonte deja de ser colectivo, ¿no? Y lo que lleva al punto número 2, que tiene que ver con la contradicción política. Esperanza colectiva con lógica individual. ¿Existe eso? Acá aparece un cuestionamiento muy importante de la teoría política. Toda esperanza nacional es necesaria o necesita ser colectiva. Cuando un presidente por ahí dice Argentina será una potencia en 30 años, está construyendo una narrativa histórica compartida. Eso implica paciencia social, lo que uno está haciendo es como un sacrificio, ¿no? Tolerancia al sacrificio, aceptación del costo presente y confianza intergeneracional. Bien. Pero esa conducta no nace del individualismo extremo. El politólogo Benedict Anderson explicaba que las naciones funcionan como una comunidad imaginada. La gente acepta sufrir hoy porque cree y pertenece a un destino común que va a llegar dentro de poco. Y decía que sin comunidad no hay paciencia colectiva, no hay épica nacional y no hay esperanza o espera histórica.
Porque el individuo aislado piensa en llegar a fin de mes, sobrevivir desde la sociología contemporánea. El filósofo sociólogo Bauman sostiene que las sociedades ultraliberales generan vínculos líquidos, o sea, relaciones frágiles, baja solidaridad y poca responsabilidad colectiva. Bien, cuando el mérito individual se convierte en valor absoluto, aparece una consecuencia. El fracaso empieza a verse como una culpa personal, y ahí empieza un problema, ¿no? ¿Quiénes apoyan, quiénes sostienen a estos individuales? Entonces, el pobre no se esforzó, el desempleado no cumplió o no compitió, si se quiere, y el vulnerable no se adaptó. Eso erosiona la empatía. Y una sociedad sin empatía tiene enormes dificultades para sostenerse o sostener sacrificios prolongados porque cada individuo empieza a pensar: ¿por qué tengo que esperar 30 años por otros? Y ahí se rompe el contrato social. Mire usted, ¿no? Aparece en un punto número 4 donde dice el Estado y la construcción del futuro. El filósofo político Thomas Hobbes explicaba que las personas crean estructuras colectivas justamente porque el individualismo puro lleva al conflicto permanente. Más adelante, Jean-Jacques Rousseau sostiene que la sociedad necesita una voluntad general, es decir, un objeto compartido superior a los intereses individuales. Incluso los grandes procesos capitalistas exitosos tuvieron fuertes organismos colectivos. Estados Unidos construyó su infraestructura estatal narrativa masiva en este sentido. Corea del Sur combinó mercado con planificación estatal. China tiene un modelo profundamente colectivo y nacionalista. No existió una potencia construida exclusivamente desde el individualismo aislado. Porque por ahí lo que nosotros entendemos que el desarrollo necesita, primero que nada, confianza social, educación pública, infraestructura, estabilidad, instituciones y cooperación sobre todo. Punto número 5. El sacrificio social siempre necesita sentido colectivo. El politólogo Ernesto Laclau explicaba que los liderazgos construyen pueblos cuando logran unificar demandas sociales bajo una identidad común, o sea, una identidad de todo y una comunidad. Pero si predomina cada uno por sí mismo, entonces desaparece la idea del pueblo y queda solamente el mercado. Y el mercado no produce solidaridad, produce competencia, ¿sí? Por eso, desde una mirada politológica, la gran pregunta es: ¿cómo convencer a millones de personas de sostener o soportar décadas de sacrificio si el discurso dominante desalienta la noción de comunidad? Ahí está la tensión central del modelo. ¿Por qué las transformaciones históricas largan estos requisitos? Cohesión, narrativa común, empatía y confianza mutua. Sin eso, el horizonte colectivo pierde legitimidad. Con el punto número 6 tiene que ver con la paradoja del mileísmo. Muchos analistas interpretan que el fenómeno político de Javier Milei tiene una paradoja. Culturalmente promueve un individuo autosuficiente. Políticamente necesita una sociedad cohesionada que espere resultados futuros, pero ambas cosas pueden entrar en conflicto si se quiere. Porque cuando más se rompe el tejido social, menos tolerancia hay al sufrimiento, menos solidaridad existe y menos paciencia histórica aparece. Tengo que salvarme yo, alguna de las frases, ¿no? El punto número 7 y la conclusión politológica es: desde la ciencia política, el planteamiento recurre a esto. Un proyecto nacional de largo plazo necesita inevitablemente algún grado de cohesión social, identidad colectiva y solidaridad. Sin una ideología impulsada, el individualismo extremo erosiona la empatía social, puede debilitar las condiciones culturales necesarias para sostener una esperanza histórica compartida. Por eso muchos autores sostienen que el mercado organiza la economía, pero la comunidad organiza la nación. Y sin comunidad, la idea de futuro colectivo se vuelve mucho más difícil de sostener. Soy el licenciado en Ciencia Política Antonio Tony Gallardo. Bienvenidos al Momento Político.